Mira qué cantidad de materiales me envían los amigos de Temu para crear un montonazo de manualidades. ¡Cuánta cosa para maquinar con las musas! ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos a este super haul de manualidades. Una pasada la cantidad de materiales que me han enviado. En estos dos señores paquetes, los amigos de Temu. Stencil, moldes, flores, cajas, pigmentos, telas, servilletas, cintas. ¡Madre mía! Temu es un mercado online creado en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. En su web encontrarás muy buenos productos a precios súper asequibles. Cuentan con envío gratuito y devoluciones gratis también en 90 días. Cupones de descuento para tus compras en moda, joyería, decoración del hogar y, por supuesto, lo que más nos interesa, materiales para nuestras artesanías. Bajo el título del vídeo te dejo el enlace a su web, un cupón del 30% de descuento usando mi código exclusivo y mi selección de productos para que te animes a comprar a precios económicos estas cositas que comparto contigo. Te lo he dividido todo por secciones y empezamos este mega haul unboxing como siempre por los soportes. Un par de bandejas de madera de bambú. Esta más pequeñita, de entre 12 y 10 centímetros, que cookie para decorarla, tanto por su tamaño como por su bonita forma de hexágono, inspira mucho. Y esta otra cuadrada más grande, también de 1 centímetro de grosor, para las macetitas, como dicen ellos, como vaciabolsillos o como bandejitas monas para casa. Se prestan a muchos usos y sobre todo a muchas maneras de decorarlas. 3 tablas de corte de madera de 30 por 16, que incluyen sus cuerdecitas de yute para colgarlas, un clásico de las cocinas, buen tamaño para maquinar decoraciones varias y presentarte distintas opciones decorativas con estos soportes. Y hablando de opciones, aquí tenemos de nuevo en madera 12 cartelitos de formas molonas, 6 modelos diferentes con 2 motivos de cada uno, también con sus respectivas cuerdas de arpillera para colgarlos después. ¡Qué lienzos más originales para decorar nuestro hogar! Pasamos ahora a las cajas y empiezo por la más pequeñita. Mirad qué cucadita de joyero redondo con su cierre y bisagra. Una cajita para regalar o para nuestras pequeñas pertenencias. ¡Qué ganas tengo de decorarla ya! Su hermana mayor, en formato rectangular. Una caja de madera de 20 por 6, muy económica y de gran calidad, para dar rienda suelta a nuestras creaciones y hacer sin duda un buen regalo con ella. Dejamos la madera y nos arrimamos al querer del cartón. Primero con esta caja blanca redonda, donde nos caben muchas cositas. Tapa y base circular para decorar seguro con alguna de las propuestas que veremos a lo largo de este vídeo. Y la más cookie de todas, una cajita que ya es un regalo en sí, preparada para el Día de los Enamorados y que incluye además sorpresitas en su interior, que esto pesa. ¡Mirad qué monería! Una osita amorosa acompañada de estas bonitas rosas. Algo haremos también con todo ello, sin duda, todo nos sirve.
Os presento ahora un montón de auxiliares, materiales indispensables que nos ayudarán a dar vidilla a todas nuestras creaciones. Como hay mucha pieza de madera, me viene de perlas este grupito de 4 lijas para preparar nuestras bases, de plástico también, ya sabéis, indispensable para comenzar con ellas los trabajos. Tres cintas de doble cara de 2 centímetros de ancho para esas ideas que podamos hacer con cartulinas o papeles. Otro básico fundamental también para los DIS. Mis grandes amigas, las esponjitas para dar imprimación y pintar las superficies. 5 paquetes de 4 esponjitas de tamaños variados, 4, 3, 2 y 1 centímetro las más chicas. Y son baratísimas. Me van a acompañar en un montonazo de trabajos. Seguimos en esa línea de pinturas y te muestro ahora pinceles varios. Empiezo por estos 6 pinceles de cerdas duras, los pinceles que usamos para estarcir con las plantillas de stencil, 3 modelos distintos y 2 de cada una. No pueden faltar en nuestro fondo de armario de los DIS. ...20 pinceles divididos en 2 tipos, para esos detalles más pequeñitos que hagamos en los trabajos o para el brilli brilli. Son unos básicos geniales. Tres bolígrafos o pinceles de agua que tengo ganas de probar, ya que creo que sirven para cortar papeles y servilletas y crear con ellos la pelusilla molona, con 3 tamaños de puntas distintas. Lo probaremos muy pronto. Otro de los instrumentos que me he agenciado y que quiero probar es este bolígrafo de grabado eléctrico detallado. Lo veo como un mini bolígrafo pirograbador, que puede sernos muy útil para crear detalles en muchas ideas. Vuelta a la madera para mostraros este rodillo con relieves, chulísimo. Con él crearemos estas texturas de ondas que tiene incorporadas. Estoy deseando probarlo. Otra herramienta genial para ayudarnos en muchos trabajos es este cúter o bisturí, que incluye todos estos recambios de su cuchilla para los trabajos de cartonaje. Baratito también y con un verde muy bonito. Mirad qué monada de tijeras de acero inoxidable con su grabado vintage y tonos plateados. Me encanta, es así ancha para que descansen los dedos. Estoy deseando probarla, por ejemplo, con algunas telas. Me vine arriba, ya que más adelante veréis algunas piezas para hacer algo de bisutería y no me resistí a llevarme este alicate para que me ayude con esas creaciones. Además es rosa, monísimo y también de buen precio. Para esos trabajos más vintage, con aire retro o antiguo, nos puede servir este mezclador de tintas para entintar los bordes de nuestros papeles varios. Incluye además 2 recambios de sus almohadillas. Lo probaremos, por ejemplo, con esta tinta en tonos tierra, indispensables e inseparables estos 2 materiales. Más cositas para probar. Esta pequeña esquinera le va a encantar a la gente que hace scrap. Mira qué forma tan bonita le da al papel. Una chulada. Cerramos este apartado de auxiliares con este interesante cachivache que nos va a echar una mano en el proceso creativo, sin duda. Con él cuidaremos nuestros pinceles, lavándolos, secándolos, 3 piezas de plástico resistente y silicona para nuestro escritorio.
Siguiente apartado y uno de mis favoritos, las telas. Empiezo por este kit de telas con topitos o lunaritos, como digo yo. 7 piezas de 25 por 20 en colores variados, tonos verdes, rosados, mira qué monas son todas. Seis telas de 25 por 25 con flamencos guapos, los grandes protagonistas de este haul, como iremos descubriendo, debilidad total por estas bellas aves. Aquí tenemos 6 modelitos para lo que maquinen las musas. En tonos rojos y distintas texturas llegan estas 7 piezas de tela de 25 por 20 con estampados variados. ¿Verdad que son muy chulas? Marchando un kit de 4 telas de algodón súper alegres, con modelitos que cambian de color entre sí, 2 y 2, en tamaño interesante también para que le aporten mucha chispita a los trabajos. Y de tela también es este bolso o tote bag de 35 por 30 en color blanco, un lienzo para maquinar y un acompañante de lo más apañado para el día a día. Decoupage sobre tela, stencil, muchas posibilidades para tunear esta prenda. En Temu también venden servilletas. Hay modelos interesantes en su web. Las tienen en pack. Mirad cuántas entran. Miden 33 por 33 y tienen solo 2 capas. La impresa con el dibujo y una blanca. La verdad que son muy delicadas y tengo muchas ganas de mostraros cómo podemos trabajar con ellas. Unas bonitas florecillas y, cómo no, unos flamencos y amigos guapos. Monísimas las dos, ¿no os parece? Más cositas de las que nos gustan para nuestras manualidades. 8 moldes de silicona para trabajar con pastas de secado al aire, con porcelana fría o con resina. Este molde tan chulo es para crear bandejitas bonitas de forma ovalada y decorarlas después a nuestro gusto con más cositas. Este molde circular tiene 3 motivos de esos que nos molan. Detalles vintage para decorar con ellos cajas, frascos, latas, muy chulo. Tenía muchas ganas de tener un molde de cola de sirena. Esto siempre queda muy cookie, sí o sí, para decoraciones de tipo coastal o para crear algún adorno o bisutería chachi. Aquí están de nuevo los flamencos guapos. ¿Cómo iba a dejar allí este buen molde de silicona con 2 amigos y 3 hojas de mostera acompañándoles? Fresquito, veraniego, es un plus. Qué pequeñito es este molde con 2 motivos bonitos y elegantes que nos van a complementar muchos trabajos con estos preciosos detalles. 2 bonitas cenefas con rosas, hojas, enredaderas, muy elegante también.
Decora él solo. Un básico de los moldes, una forma que siempre nos gusta y queda muy bien. Esta bonita trenza para coronar seguro muchísimos trabajos. Y este último molde que incluye 8 motivos súper bonitos. Me encantan todos ellos. ¿Qué clase tiene este molde? Y por si con telas y moldes fuera poco para decorar, llegan ahora las cintas, que son también unas buenas aliadas de este canal. 4 centímetros de ancho de esta cinta tan alegre, repletita de florecillas monas, puro colorido para acompañar nuestros trabajos. ¡Qué bonita es esta cinta de yute con su cenefa interior en rosa, también con florecillas! Es una cucadita. De yute también es este kit de 4 cintas, una en arpillera natural y las otras 3 en bonitos tonos de la familia de los rosas. Me encantan todas. Combinamos 2 tipos de cintas, el yute y las puntillas. ¡Qué bonita es esta con los bordes en tonos beige! Muy elegante. Aquí tenemos otro tipo de cinta de arpillera coronada en ambos bordes con unas bonitas formas de encaje. ¡Qué delicado y bonito es este modelito! Delicadísima y monísima esta cinta de encaje con bordados, ¿no te parece? Y me encanta mucho también este otro modelo elegantísimo de bordados. ¡Qué finura! Y si las cintas decoran, lo que viene a continuación nos alegra además la vista. Vamos con estas bonitas flores. ¡Qué monas son estas 3 flores de arpillera de 5 pétalos grandecitas! Miden 8 centímetros. 3 modelitos distintos, hay una hasta con brilli, para lo que gusten las musas. 3 piezas también de estas florecillas azules, ramilletes de plástico del que podemos usar varias, muchas, algunas de estas flores para nuestras decoraciones. ¡Qué interesantes y qué bonitas! Vienen ahora florecillas de tela, de colores varios, bonitas todas. Empezamos viendo este grupito de 10, pero qué monísimas. Y este otro paquetito con 20 flores más, similares e igual de bonitas, colores surtidos para alegrar y decorar nuestros trabajos. Y estas florecillas de menor tamaño, también de colorido vario, como algunas con las que hemos hecho varios trabajos, y es que estos adornillos van de perlas para dar ese toque final a la manualidad. Tras las decoraciones, pasamos a las creaciones, un apartado del que sacaremos muchísimas ideas creadas con resina. 4 pequeñas tazas medidoras lavables de silicona, para mezclar distintos colores con resina y trabajar así más cómodamente. Aquí tenemos un básico muy útil, una varilla de silicona lavable, a juego con el producto anterior para remover esas mezclas de colores que hagamos. Y aquí vienen los colores. Un set de pigmentos en polvo nacarado de tonos azules. Mirad qué bonitos colores, qué fuerza y qué brillo tienen. Vienen sellados de forma segura. ¡Qué trabajos tan monísimos! Se pueden hacer con algunos o mezclando varios de ellos.
Más colorcillo bueno, esta vez en botecitos de 20 milímetros y tonos rosados y de color morado. ¡Qué bonitos pigmentos de polvo de mica nacarado! Preciosísimos estos 4 botecitos para nuestros trabajos. Y más botecitos. Bueno, estos sí que son peque total. Ni más ni menos que 48 botellitas con contenido variado. Tienen purpurina, formas chulas, también con brillis, estrellitas. Son una explosión de color. Todo un desfile para dar vidilla a los trabajos. Me encanta este set. Cien piezas de distintos tamaños de charms variados de plástico. Qué bonitos colores y formas tienen para encapsular con resina o para decorar cualquier pieza. Y mira, esta caja con 12 flores secas naturales, hojas y pétalos de puro color, delicados y muy bonitos. Una cajita de plástico de lo más apañada, bien protegida y guardiana de estos bonitos accesorios. Te muestro ahora pegatinas y artículos varios que bien nos servirían también para trabajar con resina o para completar otro tipo de trabajos. Empiezo por las pegatinas. Tenemos primero este paquete de 50 pegatinas vintage estilo retro en acabado mate. Imágenes muy chulas que podemos usar para decorar muchos y distintos trabajos. ¡50 pegatinas también, esta vez con acabado en brillo! Mirad qué flores tan bonitas. Tenemos de todo tipo y color. ¡Qué alegres y qué lindas lucirán en nuestras creaciones! ¡12 piezas de mariposas plateadas y muy coloridas en 3 tamaños distintos! Me han sorprendido mucho porque brillan como ellas solas al moverlas. ¡Qué chulas están! Incluyen sus adhesivos para poder colgarlas por el centro y que luzcan ellas sueltecitas con esta explosión tan particular de colorido que tienen. No había visto estas pegatinas de puntillas en plástico. Tenemos en este paquetito 30 diseños elegantes, varios de cada. Son unos motivos muy bonitos y sofisticados. Ya tengo ganas de probarlo en mis próximas ideas. ¡20 piezas de metal de formas varias! Charms de estilo vintage para todos los gustos. Un fondo de armario de manualidades. Y aquí tenemos un montón de corazoncitos de madera. 100 piezas en tamaños distintos. ¡Ay, el chico, qué gracioso! Y qué buen grosor tienen todos. Detallitos cookies para aportar mucho amor a nuestras creaciones. De madera también son estas 12 piezas en forma de gota, 12 pendientes que no me di cuenta que venían sin los enganches y que me apetece decorar, por ejemplo, con decoupage y otras cosas. Con ellos y los alicates rosas de antes haremos un buen tándem. Me vine arriba con la bisutería y como me gustan mucho las pulseras, me he agenciado este kit de 10 pulseritas de cuero trenzado en colores varios, que como veis me quedan un poco grandes. Pueden usarse si no como asas o cintas decorativas.
Seguro que le sacamos mucho partido a todas ellas. Y si todavía estáis por aquí, quiero mostraros ahora otros de mis materiales favoritos, los stencils. Empiezo por uno de los más pequeños, este de hojitas varias de 15 por 15. Chulísimo. De 29,5 por 21, tamaño digamos estándar, es este otro tan bonito con rosas y notas musicales. Sí, parece que cobra vida. Simplemente precioso. Os muestro ahora un grupito de 6 plantillas en dos tamaños diferentes. 3 de ellos de 15 por 15, como la primera pequeñita, y los otros 3 de un tamaño que no había descubierto hasta hoy, 28 por 18. Son stencils de muy buena calidad, un plástico grueso resistente con muy bonitos motivos parisinos. Tienen todos un agujerito en la esquina superior para poder colgarlo de una anilla que trae el kit y guardarlos así juntitos. Del mismo tamaño y calidad son las siguientes series de plantillas. Tenemos 8 modelos chulísimos, muy bonitos para decorar cualquier superficie, por ejemplo, cualquiera de esas cajas o soportes de madera que vimos allí al principio de los tiempos. O incluso nos sirven estas plantillas para usarlas como fondos. ¿Qué te parecen? ¿Y qué me dices también de estas otras 8 plantillas? Pero qué diseños tan bonitos y especiales. Ojos de corazones con estos stencils de la misma medida y calidad. Además, con buen precio. Son un éxito. Y parecía que no, pero ya estamos en el último apartado de este haul de los amigos de Temu. Vamos con las cositas de papelería. Primero os enseño esta pequeñita tabla de corte tamaño A5, con un bonito color azul como veis, que no me fijé que estaba en pulgadas, pero bueno, un básico para el escritorio. Para guardar, por ejemplo, bonitos papeles para decoupage o incluso las plantillas que acabamos de ver, tenemos esta carpeta de archivos. Es de plástico con 30 hojas en tamaño A4. Nos viene súper bien para organizarnos con estos delicados y especiales materiales. Su hermana mayor, en tono verde. Esta otra carpeta de plástico tamaño A3. Esta sí que tiene un buen cierre de velcro. Queda cerradita como si fuese un A4, pero vemos que cabe perfectamente cualquiera de nuestros papeles para decoupage de ese tamaño A3. También cuentan con 30 hojas, otra guardiana de los materiales bonitos. Y no podía faltar una agenda para anotar lo que maquinen las musas, esas ideas que poco a poco iré dando forma en el canal. De 15 por 21 cuenta con 71 hojas y nos sirve para 11 meses, ya que comienza ahora en julio de este año y termina en junio del próximo verano. Me gustan los separadores que tiene de los meses, nos lo hace muy fácil a simple vista. El calendario de cada uno a mes vista, un bolsillito en la parte final para las notitas importantes,
su cierre con elástico de brilli, esas esquineras monísimas y esta guía que encaja en las anillas y nos señala por dónde vamos. No es el modelo que yo pedí, no sé si lo adivinaréis, sí, encargué una de flamencos. Pero bueno, siempre se puede tunear, si no con la servilleta que vimos antes. Aunque me está gustando el colorido que tiene, la veo con mucha vidilla para que me alegren los días y surjan las ideas. Y hasta aquí todos estos buenos materiales de los amigos de Temu. Muchísimas gracias a los que os habéis quedado hasta el final de este gran haul especial. Recojo, ordeno todo y me pongo a maquinar. Hay mucho y muy bueno con lo que trabajar. Hasta el próximo vídeo. Chao.